Vacuna Prevenar 20 es una vacuna conjugada para prevenir infecciones serias por el neumococo. El neumococo es una bacteria que produce básicamente neumonía, es la primera, dentro de las neumonías bacterianas, la primera etiología productora de neumonía es el neumococo, y también puede producir otras infecciones invasivas como bacteriemia y meningitis, todas ellas severas, graves. Entonces, esta vacuna lo que hace es, por un lado, simplificar el esquema secuencial de 2 dosis que se colocaba previamente. Antes se colocaban 2 dosis de 2 vacunas diferentes. Siempre que se suma dosis a un esquema para completarlo, se complejiza llegar a las coberturas, porque a veces se coloca la primera dosis y queda pendiente la segunda. Entonces, que todo se resuma a una única vacuna con una sola dosis simplifica muchísimo lograr la cobertura necesaria para no solamente prevenir en el paciente que se vacuna, sino lograr la protección que se llama rebaño de toda la comunidad, alcanzando altas tasas de inmunizaciones. Esta vacuna, como decía, incluye 20 serotipos de la bacteria neumococo, lo que hace que no solamente simplifique el esquema de colocación a una dosis, sino que también amplía la cobertura para los serotipos de neumococo circulantes, es decir, el neumococo tiene múltiples serotipos, algunos son más infectantes que otros, algunos producen más neumonía, otros más meningitis, y algunos son los circulantes en nuestro medio, en nuestro país, porque eso difiere en cada región del mundo. Entonces, esta vacuna lo que viene a hacer también es aumentar la cobertura de serotipos circulantes de neumococo en nuestro país. Entonces, tiene múltiples ventajas. Es una vacuna destinada, en principio, en su primera etapa de ingreso al calendario nacional, a aquellos pacientes con factores de riesgo para infección por neumococo, que los factores de riesgo son similares a los mismos de las infecciones respiratorias en general, como los factores de riesgo para enfermedad de tipo influenza o gripe grave, son los mismos factores de riesgo, sumando, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con insuficiencia renal crónica, cardiópatas, pacientes asmáticos. Entonces, todos estos pacientes con condición de riesgo desde los 5 años en adelante, y a todos los mayores de 65 años. También se los considera como factor de riesgo para poder hacer enfermedad invasiva o neumonía grave por neumococo. Entonces, a todos estos pacientes, los mayores de 65 años sin necesidad de prescripción médica, aquellos que tienen condición asociada con prescripción médica por ser la primera vez que se coloca la vacuna, pueden concurrir a los vacunatorios de toda la provincia donde ya está distribuida la vacuna. En el caso de pacientes con esquema secuencial previo completo, no hace falta colocar esta vacuna porque ya estarían cubiertos por el esquema previo. En aquellos pacientes que deben completar el esquema secuencial que se colocaba previamente, se completa con esta vacuna. Y en mayores de 65 años, igual. Si ya tienen el esquema secuencial previo, colocado, completo, no hace falta colocar esta vacuna, pero si ya pasaron 5 años de la última dosis de vacunación por neumococo, sí deben concurrir para este refuerzo.